¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Programa especial hoy en Ágora, como saben, en 7 Televalencia, con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno valenciano. Mucho que preguntarle, mucho que reflexionar con ella también en esas dos áreas importantes, igualdad y políticas inclusivas. Vicepresidenta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Una jornada dura, una más, sí, para la vicepresidenta. Hoy ese foco de atención con ese acto que celebraban esta tarde. Ha habido acuerdo entre los 3 partidos del Botanic. Se pactan los presupuestos de 2019. ¿Está contenta? Mucho, porque los presupuestos siempre son ese momento, yo creo que incluso más estresante del año, porque es donde plasmamos las cuentas para el año siguiente, pero mucho más allá de los números, estamos hablando de las políticas que vamos a hacer, ¿no? Y en este caso políticas que, como ha caracterizado al Gobierno del Botánico y al Pacto del Botánico, sitúan en el centro a las personas, y era muy importante llegar a un acuerdo con Podemos de cara a tener un debate presupuestario ya en el que, bueno, las 3 fuerzas políticas que firmamos el Pacto del Botánic, aunque Podemos no esté en el Gobierno, pues se haya integrado en ese acuerdo de presupuestos y vayamos a un debate parlamentario ya mucho más sencillo. ¿Qué habrá pedido Podemos para firmar estos presupuestos? Lo descubrimos esta noche con la vicepresidenta, también en clave nacional. Hoy Pedro Sánchez y Pablo Casado han estado en la ciudad, nos han dejado muchos titulares. ¿Cómo andan las relaciones entre los socios de gobierno? Hoy han pues recreado esta firma, pero realmente va también mucho que preguntarle esta noche. Mónica Oltra, en Ágora. La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, se enfrenta a la recta final de la legislatura con muchos frentes abiertos. Por una parte, los presupuestos generales del Estado están en proceso de negociación y el apoyo de Compromís parece ser clave para que salgan adelante. ¿Están dispuestos a ofrecer su apoyo al presidente del Gobierno? ¿Qué pedirá su grupo en el Congreso para dar luz verde a las cuentas de Pedro Sánchez? El Pacte del Botànic pasa por sus horas más tensas después de los rifirrafes a través de Twitter entre nuestra protagonista y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Unos desencuentros que a priori parecen haberse solucionado, pero que han marcado la estabilidad del gobierno autonómico. Una estabilidad que ha vuelto a tambalearse después de que el PSPB haya pedido a sus socios que no muerdan en la yugular del pacto en según qué temas. Pero a pesar de todo, Mónica Oltra sigue trabajando en los temas estrella de su consellería, la lucha contra la violencia de género y los asuntos relacionados con el colectivo LGTBI, ya que ella ha sido una de las primeras impulsoras de 2 hitos en estas materias: el Pacto contra la Violencia Machista, cuyo objetivo es erradicar la lacra de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, y la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género, más conocida como la Ley Trans. La número 2 del Consell se someterá también a las cuestiones de la ciudadanía y analizará la situación política en clave autonómica y nacional. Estamos ante la próxima presidenta de la Generalitat, según apuntó Rubén Martínez Dalmau de Podem. Esta noche recibimos en Ágora a Mónica Oltra. Se suavizan las relaciones del Pacte del Botànic. Vicepresidenta, ¿qué ha pedido Podemos, qué ha solicitado para finalmente dar luz verde a las cuentas de la Generalitat? Bueno, yo creo que han pedido cosas muy razonables, ¿no? Sobre todo lo que es el refuerzo de áreas que para el Gobierno del Botànic son muy importantes, porque ya estaban en ese pacto, como es el área social. Ellos ya lo han centrado, además, de hecho, en el tema de salud mental, que hoy hemos presentado una campaña, la verdad es que muy impactante, para precisamente sensibilizar a la sociedad de las personas que tienen problemas de salud mental, y que es algo muy cotidiano y que nos puede afectar a cualquiera de nosotros o cualquier familiar. Pensemos, por ejemplo, en la depresión, los trastornos alimenticios, etc. Han pedido también un refuerzo del área medioambiental, que para el Pacto del Botànic, en ese eje de nuevo modelo productivo, y que tenemos que hacer una transición ecológica de nuestra economía si queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas un planeta habitable y amable, y han planteado cuestiones, por ejemplo, en el área social también, como reforzar lo que es la vivienda social, que este gobierno, y tengo que recordar que la primera ley, el primer proyecto de ley que aprobamos fue la Ley de Función Social de la Vivienda. Entonces, bueno, han sido varios ejes que ellos han planteado, también en otras áreas, pero yo destacaría estos, y que son muy razonables y que entroncan absolutamente. Ha sido fácil entonces la negociación y sobre todo el titular, que Podemos se adhiere, a diferencia del año pasado, a este proyecto
Y allana, podemos decir, el trayecto final de la legislatura, vicepresidenta. Absolutamente, absolutamente, porque con un pacto previo el presupuesto ya llega no solo propuesto por el Gobierno, sino que ya es una propuesta de los 3 partidos que apoyan el Pacto del Botánico, con lo cual la mayoría parlamentaria ya está garantizada. Y yo creo que también refuerza de alguna manera ese pacto del Botánico que nosotros queremos que se extienda en el tiempo, más allá incluso de esta legislatura. Tiene que ver y mucho lo que hoy han firmado los 3 partidos del Botánico con ese acuerdo a nivel nacional entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Le pregunto. Probablemente tenga relación, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que Podemos... yo creo que se está planteando la legislatura que viene también entrar en el Gobierno. Por lo tanto, es una buena idea empezar a ver los presupuestos desde ese momento previo, no ya cuando llegan a las Cortes, sino en toda la fase de elaboración, que para nosotros, claro, para el Gobierno es una elaboración de meses. Nosotros en julio ya empezamos a preparar el presupuesto y está muy bien que ellos hayan implicado en esa fase previa porque de alguna manera también es un poco de rodaje. Claro, incluso podemos decirlo maniobra política para rentabilizar el voto de cara a las elecciones, porque me tendrá que reconocer que ya hay modo elecciones en las formaciones políticas. Bueno, a mí maniobra no me gustaría llamarle porque tiene una connotación un poco peyorativa. ¿Sí? A mí me parece que es buscar su influencia política también y tiene su lógica. Quiere decir que aquí hay 3 partidos firmantes, el PSOE, Podemos y Compromís, y cada uno tiene su espacio y quiere reivindicar su espacio. Y sí, sin duda, ya como huele a elecciones, ¿no? Estamos un poco ya poniéndonos en modo electoral, pero eso es normal y eso es gracias, afortunadamente, ¿no? Y gracias que vivimos una democracia y cada 4 años podemos elegir al Parlamento que después decide el Gobierno. ¿Exageramos demasiado los periodistas, vicepresidenta, con esto de las malas relaciones entre los socios de gobierno, entre los titulares, en esa entradilla que escuchábamos? ¿Hay tanto de esto o la realidad es otra? Yo creo que sí que se exagera un poco, ¿vale? Mejorando lo presente, pero yo creo que sí que se exagera un poco. Y voy a contar una anécdota. El otro día estaba comprando, ¿sí? Y cuando he cargado el coche y tal, y viene un señor y me toca la ventanilla del coche, yo bajo, y dice, vicepresidenta, mire, yo me leo 8 diarios al día. Soy una persona informada y estoy un poco preocupado porque ustedes lo están haciendo muy bien, pero ¿tienen ustedes unos roces? Y yo le dije, mire, yo a veces también lo leo en la prensa y digo, ¿en serio que esto ha pasado? Digo, yo creo que se exagera, estése tranquilo, que realmente lo que hay es armonía. Hoy mismo hemos ratificado ese acuerdo a 3 bandas, no solo los 2 partidos que estamos en el Gobierno. Y las cosas, a ver, yo creo que, primero, somos el gobierno más estable de la historia del autogobierno de la Comunitat Valenciana. ¿Se ha puesto como ejemplo a nivel nacional? Se ha puesto como ejemplo a nivel nacional y hemos basado nuestra relación en la lealtad, en el diálogo y la negociación y en los afectos. ¿Vale? Y esto es importante. Nosotros somos gente que nos apreciamos, nos estimamos. En esos seminarios que hacemos cada 6 meses hay relaciones personales muy fuertes y muy importantes. Que se crean vínculos. Que se crean vínculos. Y nosotros hemos trabajado mucho los afectos entre nosotros y eso yo creo que se nota también a la hora de gobernar. Pero sí que es cierto que este verano hubieron momentos muy tensos. Pero fruto de esto también que me cuenta. Yo creo que más que tensos, porque yo no lo viví con esa tensión con la que se ha trasladado. También es cierto que obviamente tú cuando expresas algo, una cosa es lo que tú estás sintiendo y otra cosa es cómo lo recibe el que lo lee, que puede entender que no responde en realidad a lo que se... Y en ese momento pues hubo unas diferencias de opiniones. Nosotros nos hemos caracterizado además por ser un gobierno muy transparente que ha abierto los debates públicos y donde la diferencia de opinión es lógico. Somos un gobierno de coalición. Somos 2 partidos diferentes. Si todos pensáramos igual, estaríamos en el mismo partido. Pero es más, en el propio partido de uno también hay diferencias de opiniones, porque las personas somos... Y dentro de Compromís 3 partidos. Claro, también, y dentro de Compromís 3 partidos las personas somos únicas e irrepetibles y diferentes, afortunadamente. Si no, esta sociedad sería un aburrimiento, ¿no? Bueno, lo que está claro es que hoy se ha firmado ese pacto de presupuestos que, como decimos, allana ese tramo final de legislatura, modo ya elecciones. Se nota la experiencia, vicepresidenta, de estos 3 años, que parece mucho más que darle esa recta final. ¿Ha sido buena el mestizaje entre las consellerías? Pese a que todos no apostábamos por esto, se está llegando al final. La experiencia positiva, por tanto.
Yo creo que sí, rotundamente sí. Y cualquier experiencia plural de gobierno yo recomendaría la fórmula del mestizaje. El otro día una persona me decía, tenías razón con el tema del mestizaje. Dice, yo que al principio fui contrario al mestizaje porque pensaba que iba a ser un desastre, ha resultado ser muy positivo. Y yo lo explicaba al principio y así ha sido. Lo bueno que tiene el mestizaje es que cuando hay una diferencia de opinión entre dos consellerías, no se convierte en una diferencia de opinión entre dos partidos. ¿Por qué? Porque ambos partidos estamos en todas las consellerías. Y yo he visto debatir a dos personas de Compromís de dos consellerías diferentes o a dos personas del PSOE de dos consellerías diferentes defendiendo sus intereses como consellería, con lo cual se genera un sentimiento corporativo, un sentimiento solidario, de que estamos todos en el mismo barco, porque tanto las alegrías como las penas las vas compartiendo. Y esto es bueno también. Y esto es bueno. Modo elecciones, y nos vamos a resultados que estamos viendo. Yo sé que los políticos, incluso los ciudadanos, ya no damos mucha credibilidad a esto de las encuestas, pero sí que nos da una radiografía de lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo ve en cuanto a su partido? Y sobre todo esas declaraciones polémicas del candidato de primarias a Podemos, Dalmau, que hablaba de quién debía ser o no la presidenta. Volvemos un poco al inicio, ¿no? De quién, cuándo, cómo... ¿Qué tanto vivimos en esa etapa? Yo espero que no, ¿no? Porque las semanas posteriores a las elecciones del 2015 para mí desde luego fueron dificilísimas, ¿no? En bucle. Sí. No, yo creo que las encuestas, bueno, pues son una orientación. A mí, por ejemplo, personalmente siempre me ha interesado más la parte cualitativa, no tanto los números de la encuesta, sino cómo se están tomando los ciudadanos y ciudadanas las políticas, cuáles son los problemas que consideran que son más importantes, porque eso nos orienta a la hora de tomar decisiones y también nos orienta a la hora de saber si estamos acertando o no con la política, ¿no? Por tanto, todas las encuestas coinciden en que hay una muy buena valoración del Gobierno y de las políticas que hemos llevado a cabo, que la gente percibe que se vive mejor, que la gente percibe que ahora los libros de texto en septiembre, y todos los que tenemos hijos en edad escolar, sabemos que ya no hay que ir a pegar 1000 patadas a buscar los libros porque xarxa llibres los tienes. La gente que tiene dificultades económicas o las personas mayores o las personas con discapacidad, cuando van a la farmacia ya no tienen que pagar el copago farmacéutico, ya no tienen que elegir entre las medicinas y llegar a fin de mes. La gente que está en nuestras residencias, en nuestros centros de día, pues se les ha quitado ese copago confiscatorio que hizo que muchas personas con discapacidad tuvieran que abandonar los centros ocupacionales, los centros de día. En fin, la gente ha visto que esto avanza. Ha sido una política más dedicada a lo social, a las personas. Social, a las personas. 9.000 jóvenes han encontrado su primer empleo a través del programa Valem Joves Plus. Aunque sigue siendo una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente, pero el paro juvenil en esta comunidad ha bajado muy por encima de la media. O sea, hemos bajado mucho más que la media española el paro juvenil, y eso ha sido gracias también a las políticas que hemos llevado a cabo. En este momento esta comunidad es ejemplo de transparencia, de buen gobierno. Nos llaman de otras comunidades autónomas para ver cómo lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta que hemos llamado SATAN, ¿no? El Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción, pues ya ha habido muchísimos gobiernos que nos están diciendo, oye, ¿esto cómo funciona? Porque es una herramienta informática que te puede alertar. Oiga, yo siempre digo, cuando la corrupción el delito ya se ha producido, hemos llegado tarde. Claro, hay que detectarlo. Prevención también en la corrupción. Prevención. Y todas estas cuestiones, pues yo creo que han hecho de nosotros un gobierno del que se habla bien fuera de la Comunidad Valenciana. Ahora ya la Comunidad Valenciana se la conoce por buen gobierno. Buen gobierno, pero seguimos sin tener lo que nos toca. Y me voy ya al Gobierno central. Hoy, por cierto, ha estado en Valencia Pedro Sánchez en ese encuentro de la familia. Vamos a escucharlo porque hablaba del corredor mediterráneo y apostaba que será pronto un objetivo del Gobierno central. Lo escuchamos. Nosotros hemos propuesto este draft de presupuestos a la Comisión Europea. Ahora empieza toda la negociación parlamentaria. Insisto, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios porque creo que son buenos estos presupuestos para nuestro país. Y finalmente, yo creo que hay que acometer en el ámbito de la cohesión, como he dicho antes, no solamente social, sino también territorial, algunas infraestructuras claves, fundamentales para la competitividad de nuestra economía. Es verdad que hemos invertido mucho en infraestructuras durante estos últimos años, es cierto, pero creo que tenemos que abordar una infraestructura esencial también para la Comunidad Valenciana, que es el corredor del Mediterráneo. Ese es uno de los grandes compromisos que tenemos como Gobierno.
Habla de grandes compromisos. ¿Falta concreción, vicepresidenta, con las promesas de Pedro Sánchez? Bueno, en el caso del corredor mediterráneo, justo ayer estuve reunida con la persona con el comisionado que está organizando lo que es el desarrollo de ese corredor mediterráneo, que es precisamente Josep Vicent Boira, que fue secretario autonómico de nuestro gobierno hasta hace unos meses. Y la verdad es que la reunión yo salí contenta porque bueno, pues se está digamos, inyectando un poco de marcha a esto del corredor mediterráneo, que estaba muy parado durante la época del Partido Popular y que es verdad, y el presidente del gobierno en esto tiene razón, es una infraestructura esencial, no solo para la cuenca mediterránea, para los empresarios y empresarias, para generar más posibilidades para la exportación, para oportunidades económicas, sino para toda España. Porque tenemos que tener en cuenta que la cuenca mediterránea, todo este eje mediterráneo, tenemos una concentración del Producto Interior Bruto de España muy importante. Y por tanto es una infraestructura que además pues los agentes económicos y sociales llevan reivindicando muchísimo tiempo y que había estado muy parada porque había otras prioridades. Y yo sí que espero que esto ahora se concrete también en los presupuestos que se están negociando, los presupuestos generales del Estado, ¿no? ¿Cómo van estas negociaciones con Compromís, con su partido? Ha hablado, supongo, me imagino que con Joan Baldoví en estas negociaciones. ¿Qué va a sacar, si me permite la expresión, Compromís en este momento? Los votos son importantes, los necesita Pedro Sánchez para sacar las cuentas. ¿Qué podemos exigir? Bueno, pues nosotros tenemos dos grandes agendas encima de la mesa, la agenda valenciana y la agenda social. La agenda valenciana pues tiene que ver, por ejemplo, con el corredor mediterráneo, pero hay otras infraestructuras básicas. El Altet, el aeropuerto de Alicante, todavía no está conectado con ferrocarril, con Alicante y Elche. Eso no existe en ninguna parte del mundo. No hay ningún aeropuerto que tenga el nivel de tráfico aéreo como tiene el aeropuerto del Altet en Alicante, que no esté conectado por ferrocarril al nodo urbano más próximo, que en este caso es Alicante y Elche. ¿Es una de las exigencias? Por ejemplo, el tren de la costa. Vale. ¿Cuántos años llevamos pidiéndolo? El soterramiento de las vías de Valencia, para que ese parque central pueda ser una realidad ya en toda su extensión, ¿La ¿no? ayuda al transporte metropolitano? La ayuda al transporte metropolitano. ¿Cómo es posible que tengan ayuda al transporte metropolitano Madrid, Barcelona, Sevilla, Canarias y Valencia, que es la tercera ciudad de España, no lo tenga? Esto es un absurdo que se ha mantenido durante el gobierno del Partido Popular y que hemos cifrado en más de 40 millones de euros, lo que sería justo en comparación con lo que se lleva en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a inversiones. Después nosotros queremos hablar en el tema de la agenda valenciana también de la financiación. Es verdad que eso no está en el presupuesto. Eso es otra parte. El sistema de financiación no tiene nada que ver con las cuentas. No tiene nada que ver con las cuentas anuales, pero sí que en la negociación lo que queremos es que quede claro que para nosotros es importante como condición también tener unas inversiones justas en los presupuestos, pero también tener un calendario de la financiación. Es decir, aquí ya ha reconocido la ministra y también los ministros anteriores, que somos la peor comunidad financiada de España, que el trato que recibimos es injusto. Entonces, claro, yo creo que los valencianos ya no nos conformamos con que nos digan que nos tratan injustamente, lo que queremos es acabar con esa injusticia. Claro, porque gobierne quien gobierne, lo hemos visto, Partido Popular, ahora Partido Socialista, y seguimos infrafinanciados. Claro. Es que las cifras que se daban el otro día es que entre un valenciano o una valenciana y una persona que vive en Cantabria hay 800 euros de diferencia. Si eso lo multiplicamos por 5 millones aproximadamente que somos de valencianos, pues hagamos las cuentas. Es que es muchísimo dinero. Es que 800 euros por habitante son 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros es prácticamente lo que dedicamos a educación. Sería otra consellería. Sería otra consellería. Vicepresidenta, entonces, con estas exigencias, entiendo que si se recogen, ¿será un sí a los presupuestos? Esta sería la agenda valenciana. En la agenda social también tenemos cosas que decir. Por ejemplo, hemos planteado que los negocios de los hoteles no puedan externalizar sus servicios. Esto tiene mucho que ver con las Kellys. Vale. ¿Qué pasa con las Kellys? Las camareras de piso, las que limpian las habitaciones de los hoteles. Es un servicio esencial. No debería poderse externalizar, porque un hotel sin una camarera de piso no puede funcionar. Vale. Entonces, claro, ¿qué se hace? Los subcontratan, les pagan una miseria, con un trabajo además muy penoso y muy pesado, y creamos precariedad laboral, de manera que estamos creando trabajadoras pobres que no llegan a fin de mes. Por ejemplo, es una de las cuestiones que queremos plantear. En el tema del permiso de maternidad y paternidad, una de las cuestiones que queremos plantear es que el permiso de paternidad y maternidad no sea simultáneo.
sino que sea sucesivo, Muy bien. porque si no acabarán cuidando las mamás. Hay un dato que ha salido positivo esta semana, que somos la comunidad que más permisos de paternidad solicitamos. Muy bien, eso está muy bien, pero además a nivel de toda España lo que queremos es que esos permisos sean sucesivos, ¿vale? Y que se cuide alternativamente y que, por ejemplo, las familias monoparentales puedan acumular ese tiempo. Porque si no tampoco es justo. Claro. Cuando solo hay una persona cuidadora, que todo ese tiempo que tiene una pareja se acumule en la persona cuidadora de una familia monoparental. O nos estamos planteando cuestiones como, bueno, se ha hablado de la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Es cierto? Eso es muy importante, pero todas las ayudas sociales se referencian a otro índice, que no es el salario mínimo interprofesional, que es lo que se conoce como el IPREM. ¿Vale? Y que es más bajo que el salario, mucho más bajo que el salario mínimo y que no se ha alterado. Con lo cual, ¿qué estaremos generando? Si subimos el salario mínimo interprofesional, pero no subimos el IPREM, aquellas personas más vulnerables, que son las que reciben las ayudas sociales, no van a ver esas ayudas sociales incrementadas. En la Comunidad Valenciana no, porque la renta valenciana de inclusión ya la referenciamos al salario mínimo interprofesional, con lo cual aquí ese problema no lo vamos a tener, pero en el resto de España sí. Y por tanto, bueno, son cuestiones junto con otras. Son flecos importantes que nos está contando. Que son importantes y que se están negociando, se entiendo, están negociando exigiendo para que tengan el voto de compromiso. Efectivamente, y tocar también cuestiones como la ley de estabilidad, las tasas de reposición, que las administraciones nos veamos de alguna manera forzadas a lo que ha sido el dogma neoliberal y el austericidio, y que, bueno, pues que podamos reforzar los servicios públicos, que además podamos transitar el camino contrario a las privatizaciones. En este momento está muy claro cuando tú quieres privatizar un servicio, pero cuando quieres volverlo a lo público no está tan claro. Eso también tiene que figurar en la ley de presupuestos. Bueno, pues muchos flecos, pero en general son unos buenos presupuestos, algo que el Partido Popular no ve. Hoy ha estado Pablo Casado en Valencia, dice y le pide a Ciudadanos que no faciliten este mal presupuesto para que sean una realidad. Lo escuchamos, Pablo Casado en Valencia. Yo lo que pido es a todos los partidos responsables que hagamos lo posible para que en la tramitación parlamentaria de los presupuestos no salga adelante. Y yo hago una apelación a Ciudadanos para que no desbloquee una tramitación de los presupuestos que al final ya sabemos que van a tener los votos de los partidos de extrema izquierda, independentistas y del Partido Socialista. Yo hago una apelación a Ciudadanos a que en esto seamos responsables, vayamos juntos y no facilitemos un mal presupuesto que es la semilla de una nueva recesión para España. Nueva recesión para España. ¿Qué opinión le merecen las palabras de Pablo Casado? Bueno, este señor, la verdad es que yo supongo que tiene que decir muchas palabras así gruesas, ¿no? Y recurrir al insulto, como hace muchas veces, y a decir barbaridades para tapar todo lo que tiene que tapar, ¿no? Que es mucho, porque faltaba ya conocer que les daban chivatazos cuando estaban investigando la Gürtel, les daban chivatazos cuando iban a hacer los registros policiales para que pudieran destruir la información, ¿no? Y la documentación y las pruebas de sus delitos. Pero en cualquier caso, yo veo una cosa positiva en lo que dice el señor Casado, y es que está convencido que los presupuestos generales del Estado se van a aprobar. Y por lo tanto lo que quiere recurrir es a una trampa. Y le habla a Ciudadanos, porque últimamente Rivera y Casado se hablan entre ellos. Yo no sé, porque yo muchas veces no me siento interpelada cuando hablan. Yo esta mañana oía al señor Rivera hablarle al señor Casado, ahora oigo al señor Casado hablarle al señor Rivera. Se contradicen incluso. Claro, se hablan entre ellos y nos tienen de espectadores. ¿Sí? No sé, nos tienen ahí como viendo qué pasa. Mirones de lo que ellos se dialogan. Yo creo que es lo mejor que se sienten en una mesa, hablen entre ellos y no nos hablen a través de todos los ciudadanos. Pero en cualquier caso, lo que le está proponiendo al señor Rivera es una trampa, que es bloquear a través de la mesa, donde tienen mayoría. ¿Para qué? Para darle un golpe a la democracia, porque en el fondo una mesa no puede parar un debate, ni en el Congreso ni en el Senado. La mesa está para decir, tramito este papel, pero no para bloquear. Y él lo que le está diciendo es que cometan algo que desde mi punto de vista no solo es ilegítimo, sino que raya la legalidad, es un golpe al Estado de Derecho, que es decir, como yo en la mesa tengo mayoría, pero en el Congreso no, ¿qué hago? Paro aquí los proyectos y que no se debatan. Y paralizo. Claro, pero eso es un ataque a la democracia con guante blanco muy peligroso. Bueno, pues ahí queda la opinión de la vicepresidenta esta noche invitada especial en Ágora. Hemos dicho que venía y la calle ha querido preguntarle. Y nos gusta que haya, bueno, pues también respuestas directas a la ciudadanía. ¿Dispuesta a contestarlas? Claro. De todo tipo. Preguntas. Sí. La primera de la calle para la vicepresidenta, Mónica Oltra. ¿Qué resultado esperas que saque Compromís en las elecciones autonómicas?
Bueno, esa es fácil, ¿no? Pues los mejores posibles, obviamente, pero sobre todo porque el resultado más importante es que nosotros estemos en armonía con la ciudadanía y que la ciudadanía entienda y comparta que las políticas que se están haciendo, gracias a Compromís, son políticas que mejoran su vida. Ese es el mejor resultado, ¿no? Y obviamente eso al final se traduce en votos, ¿no? Por tanto, yo espero el mejor resultado, ¿no? Bueno, pues queda contestada la pregunta. ¿Más cuestiones para la vicepresidenta? ¿Cree que Ximo Puig pide menos dinero a Madrid desde que gobierna Pedro Sánchez? Bueno, yo no tengo esa sensación. Yo no tengo esa sensación porque la verdad es que las reivindicaciones que están encima de la mesa son las que estaban encima de la mesa hace 8 meses y hace 1 año y hace 2, que es financiación justa, lo hablábamos antes, inversiones con arreglo a nuestro peso poblacional. No puede ser que durante décadas aquí las inversiones hayan llegado pues al 4, al 5% de lo que en realidad suponemos el 11%, es decir, la mitad de lo que somos de peso poblacional en España, y que se revise la deuda que se ha generado, no porque hayamos gastado de más, porque somos de la comunidad que menos gasta, sino porque hemos ingresado de menos, y eso es injusto. Esa parte no tenemos que cargar nosotros con ella. No estoy hablando de la deuda que generó el Partido Popular con la corrupción, con el saqueo, con el mal gobierno, pero sí estoy hablando de esa parte de deuda que se ha generado por tener un trato injusto, ¿no? Más preguntas. Esta noche en Ágora, Mónica Oltra. Mónica Oltra, ¿qué medidas tomarías si siguieses gobernando en las próximas elecciones? Bueno, ¿Cuánto por hacer, no? ¿Cuánto por hacer? Queda mucho por hacer. La verdad es que, bueno, yo creo que tendríamos que seguir por la senda que hemos transitado en estos 3 años y medio. Esa política que pone en el centro a las personas, esa política que no está para los intereses de unos pocos, sino de la gran mayoría, que refuerza las políticas sociales, que refuerza las políticas económicas y, sobre todo, de incentivación de la economía productiva, de la pequeña y mediana empresa, que es nuestra alma económica en la Comunidad Valenciana, y que además, bueno, apuesta por esa transición ecológica de la economía, en la que la transición ecológica, la investigación, el desarrollo y la innovación ha de ser el motor económico y no los bajos salarios o competir a través de la precarización del trabajo. Yo creo que hemos de seguir avanzando en reforzar nuestros servicios públicos y también reforzar bueno, pues sanidad, educación, en el sentido que hemos transitado también, menos niños en las aulas, más profesorado, mejor calidad de las enseñanzas lingüísticas. Queremos que nuestros niños sepan inglés, sepan castellano, sepan valenciano. Y menos deberes, vicepresidenta. Muy bien, y en eso también, porque en la Ley de Infancia y Adolescencia que hemos propuesto, que está ahora debatiéndose en las Cortes... ¿Sí? ¿Será una realidad? Será una realidad, porque hay un artículo que además propusieron los propios niños a través de los consejos municipales de infancia, que en primaria, en la etapa educativa de primaria, las tareas hay que hacerlas en la escuela y el tiempo libre está para jugar, porque los niños además aprenden jugando. Bueno, pues atención, papás, porque esta ley llega pronto. Es Sí. el titular que nos deja la vicepresidenta esta noche. Nos quedan más preguntas de la calle, vamos con ellas. Cuestiones para la vicepresidenta. Mónica Oltra, ¿qué cambiarías de estos últimos 3 años? Hoy, ¿qué cambiaría? Pues nos habría gustado tener más financiación para poder hacer más cosas. Me gustaría que la administración fuera más rápida, que no fuera todo a veces tan difícil, ¿no? Y tan lento, y a veces para mover una cosa que tú ves que es sencilla y ves la solución y es todo un mecanismo. Me gustaría tener una administración más del siglo XXI, más ágil. También es verdad que necesitaríamos más funcionarios y funcionarias, porque los pobres los llevamos a machamartillo en este momento con la cantidad de lo que gobernamos, Es vamos, la cierto, cantidad de que la gestión, generamos, de de la gestión. gestión que generamos, ¿no? Bueno, pues más agilidad es lo que cambiaría Mónica Oltra. Más preguntas de los pequeños a nuestra invitada especial. Vicepresidenta, si no pudieras ser tú, ¿a quién elegirías? Si no pudiera ser yo, supongo que si no pudiera ser yo la presidenta, Me se refiere, imagino, no lo sé. por ahí irá. Bueno, pues a alguien que fuera a hacer las políticas más parecidas a lo que estamos planteando desde Compromís, ¿no? Y si puede ser otra persona de Compromís, pues lo más cercano a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y que tiene mucho que ver con el alma que Compromís ha puesto en este gobierno. Bueno, pero de momento queda mucha. Queda todavía. Y la última pregunta de los más pequeños. Mónica, ¿tú de pequeña querías ser presidenta? Mónica Oltra, ¿te gusta? Bueno,
¿Te gusta mandar? Creo que he escuchado. Y si de pequeña querías ser vicepresidenta. Bueno, yo de pequeña quería ser abogada. Vale. Y es lo que soy profesionalmente. Y luego siempre me gustó la política, ¿no? Y más que mandar, me gusta organizar. Yo soy más mejor. Sí, de organizar. No sé, así de mandar, no, de organizar, que al final organizar también es mandar un poquito, ¿no? Bueno, pues ha quedado clara. Bueno, las inquietudes de los más pequeños también a nuestra invitada. ¿Ha sido o es lo más duro para Mónica Oltra enfrentarse todos los viernes a contar ante las cámaras, ante los medios de comunicación, la gestión y someterse a las preguntas de los periodistas? No. 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 Curiosa no. La respuesta. No. Esperaba que hubieras dicho que sí. No. Bueno, esa es una parte más de mi función como portavoz. Para mí lo más duro son las situaciones humanas a las que nos enfrentamos, y más en la consellería que yo presido, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Para mí lo más duro es ponerme un día de la semana 3 minutos en silencio porque han matado a una mujer. Para mí lo más duro es ver determinadas situaciones de niños en desamparo que tenemos. Para mí lo más duro son los problemas reales de la gente, de la gente sencilla, de la gente de verdad. Ponerse los viernes delante de la rueda de prensa, pues comparado con todo esto... No tiene nada que ver, claro, no tiene que ver una cosa con otra, lógicamente, y tiene parte mucha razón. Igualdad, políticas inclusivas, vamos con esa lacra social llamada violencia de género y todas las políticas que ha puesto en marcha porque era su objetivo en cuanto llegó a la vicepresidencia del Gobierno. Y nos remitimos a un caso que nos ha llamado y que han hecho sonar las alarmas, el de Castellón. Ha vuelto a fallar el sistema. ¿Qué podemos? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué impotencia? Sí, es terrible, pero a mí no me gusta hablar de fallo del sistema, porque si no quebramos la confianza de las mujeres y de los hombres en el sistema, ¿no? Y de la sociedad en general, porque esto es algo que tenemos que vencer entre todas y todos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Cuando mataban a una víctima de ETA, nadie decía ha fallado el sistema. Luego, no es un tema de fallo de sistema, que obviamente hay cosas que mejorar, y a veces siempre hay que revisar, ver qué ha pasado y ver qué se puede mejorar. Pero de la misma manera que cuando mataban a una víctima de ETA no culpabilizábamos al sistema, sino al agresor, al homicida, correcto, al asesino, en este caso es lo mismo, ¿vale? Por tanto, yo creo que es muy importante que somos la comunidad autónoma que ha puesto en marcha el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, con 63 entidades implicadas. No ha sido solo un pacto entre partidos. Para nosotros era muy importante que este fuera un pacto de la sociedad. Porque al final no podemos cargar a la víctima con el peso de ser víctima, de tener que denunciar, de tener que defenderse. No, eso tenemos que hacerlo la sociedad. Yo siempre digo, hay que derribar esas paredes, esos muros en los que se produce la violencia de género. Si un vecino está oyendo que en la casa de al lado hay palos, hay que denunciarlo. Hay que denunciar. Si una amiga le cuenta a otra que está en una situación de violencia de género, hay que proteger, llevar a los centros Mujer 24 horas o a cualquier recurso de servicios sociales y denunciar. ¿Hay mayor concienciación? ¿Esto sí que se ha conseguido? Sí, sin duda. Yo creo que sí. Sí. En cuanto a este programa al que usted hacía referencia, pionero a nivel nacional, dando frutos, sí, pero todavía queda mucho. Todavía queda. Hemos puesto recursos en marcha también. Valencia, por ejemplo, no tenía un centro de emergencia para mujeres. Y lo pudimos poner en marcha ahora este año. No había un centro de emergencia. A las mujeres se les enviaba una pensión. Claro, si tú sales de tu casa con tus niños a las 3 de la mañana y te envían a una pensión, al día siguiente, ¿qué haces? Te vuelves a tu casa. Totalmente. Y te vuelves con el agresor, que es lo que solía pasar. Entonces ahora lo que hacemos es llevarlas al centro de emergencia, que es un sitio además absolutamente amable, con unas profesionales fantásticas, donde ellas y sus hijos están bien y donde las vamos preparando y vamos trabajando con ellas, las vamos acompañando en el momento más difícil, que es dar el paso de salir de tu casa, para ver qué recurso necesitan, presentar la denuncia, porque lo lógico es que el que se vaya de casa sea el agresor, no la víctima, y trabajar también sus problemas asociados que puedan tener de falta de independencia económica, de necesidad de ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos abierto el centro 24 horas en Torrevieja. ¿También? Queremos ampliar la red de 24 horas, de Mujer 24 horas. Hemos ampliado los horarios en Denia. Ahora está abierto todos los días de la semana. Ahora en todos los centros 24 horas hay psicólogos infantiles todo el tiempo.
que antes no pasaba. No se daba esta situación. Por tanto, estamos reforzando los recursos de recuperación integral de las mujeres. Hemos abierto un nuevo centro también en Valencia de recuperación integral, donde las mujeres ya van haciendo pie y van preparándose para una vida autónoma para poder ya seguir con su vida con toda normalidad y superar esto. Pues muchas medidas en igualdad y en políticas inclusivas que se han llevado a cabo y que quedan por realizar en este sprint final de legislatura. Le vemos que esta parte le ha enriquecido mucho como persona y como política. También. Sí, preguntabas antes sobre la experiencia, sí. ¿no? Para mí ha sido un máster esto, presencial, de muchas horas, ¿no? Muchas horas presenciales, ha sido un máster. Yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo todos los días y la verdad es que sí, se encaran de otra manera la próxima etapa, donde yo ya también, la legislatura que viene para mí es muy ilusionante. ¿Por qué? Porque en esta legislatura hemos tenido que arreglar muchos empastres que nos encontramos de antes, ¿no? Desde pues todo el saqueo, sectores de la política absolutamente abandonados, ¿no? Mala gestión. Yo no tenía ni los emails de los ayuntamientos en la consellería, cuando tenemos servicios sociales en todos los ayuntamientos. Era una cosa absurda. Costó pero de mucho básico. Tomar posesión Claro. en este aspecto. Y entonces sentencias que nos caen de repente, hay que pagar 9,5 millones de euros de la autovía de la Vega Baja que no se construyó, pero que como se hizo mal, ahora nos toca indemnizar a la constructora y nos hemos quedado sin autovía y sin los dineros. Estas cosas que hacía la señora Bonich de tan buena gestión, que yo siempre digo, 9,5 millones, madre mía, merece la pena tenerla en la oposición y pagarle un salario vitalicio a que vuelva a gobernar, porque claro, cada decisión fallida nos cuesta mucho dinero, ¿no? Se queda corta entonces la legislatura en este aspecto. Sí, por eso yo la legislatura que viene, todas estas cosas cada vez irán a menos. Lo que tenemos que arreglar del antiguo gobierno del Partido Popular cada vez será menos y ya podemos construir. Yo siempre digo, no es lo mismo tener un solar limpio y construir sobre él que te dejen una ruina, porque has de quitar escombros, has de apuntalar para que no se te caiga encima. Bueno, pues eso cada vez será menos y ya nos podemos dedicar a construir y hacer políticas 100% botánicas que ya tienen más que ver con otras cosas. Por ejemplo, en el momento no tengamos los barracones y los niños ya tengan un colegio, vamos a dedicarnos qué pasa dentro del aula. Cuando ya tengamos a las personas mayores o las personas con dependencia en las residencias, vamos a ver qué pasa dentro de la residencia. Porque el ser humano no solo es estar calentito, comer y dormir, es mucho más. ¿Qué programas hacemos para envejecimiento activo? ¿Qué programas hacemos para que la gente pueda desarrollarse intelectual, espiritual, físicamente, ¿no? en una residencia o en un recurso social o en el colegio, ¿no? ¿Qué pasa dentro del aula? ¿Cómo enseñamos a los niños? ¿Cómo enseñamos para que se diviertan y entre solo el conocimiento, los valores? Esto no da tiempo, me imagino que no da tiempo. En esta legislatura no. Se queda corta. Pero la siguiente sí que lo vamos a hacer. Bueno, pues hoy un día importante para la Generalitat, para el gobierno valenciano. Los 3 partidos han firmado, lo han hecho esta tarde, los presupuestos de 2019. La noticia Podemos se adhiere. Sí. Esto dice mucho de lo que queda de legislatura y lo va a hacer más fácil el gobernar, lo que queda, porque queda poco, pero todavía. Sí, queda poco, pero todavía hay muchos proyectos que rematar, porque claro, ahora en lo que queda de año y el primer semestre del año que viene, muchas de las cosas que empezamos hace algún año o algunos meses ya van a ver la luz y eso es muy importante. Nos queda por aprobar leyes importantes que también están en el acuerdo que esta tarde hemos firmado y que bueno, luego hay que desarrollar, hay que poner en marcha y bueno, es ilusionante. Bueno, pues iremos conociendo poco a poco esos números de ese acuerdo que han firmado. Esta tarde son las nuevas cuentas de la Generalitat Valenciana. Vicepresidenta, gracias por haber hecho un hueco en su apretada agenda, porque lo es apretadísima. Sí, es apretada, pero gracias a vosotros. Todo un lujo, porque siempre nos gusta tenerla cerca. Esperemos que no tarde tanto en visitarnos. Seguro que no. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, Mónica Oltra. Invitada de sección esta noche en Ágora. Mañana volvemos con otro invitado, con otras historias, con lo que nos preocupa a los valencianos. 11:15, Ágora. Buenas noches, buena nit.